Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 97 al 101. Incidente de Osu. Punto de vista en tercera persona. Un puño hecho completamente de granito se dirigió hacia el rostro de Iron Man, pero en lugar de impactarlo, lo atravesó. El villano, cuyo don le permitía transformarse en granito sólido, pareció momentáneamente confundido. Aprovechando la oportunidad, Iron Man contraatacó con un rápido cabezazo. El impacto tambaleó al villano, quien se agarró la cara con dolor. Antes de que el villano de granito pudiera reaccionar, Iron Man atravesó el suelo. Cuando el villano levantó la vista, furioso y dispuesto a seguir luchando, se sorprendió al ver que Iron Man había desaparecido. Girando sobre sí mismo con frustración, se encontró con Iron Man en el aire, quien, con una patada arqueada, lo lanzó contra el suelo. Gimiendo de dolor, el villano de granito luchaba por levantarse, pero Iron Man era implacable. Le plantó el pie con firmeza y comenzó a pisotearlo, y la fuerza potenciada por su traje agrietó el suelo bajo sus pies. Los escombros volaban por los aires con cada golpe, causando daños visibles al resistente cuerpo del villano. Iron Man apuntó entonces sus repulsores al villano caído y lanzó una ráfaga que lo enterró aún más en el suelo. El ataque lo dejó aturdido el tiempo suficiente para que Tony lo sujetara con esposas de anulación de dones. La piel del villano volvió a la normalidad al surtir efecto las esposas. Iron Man se agachó, le dio un golpecito en la frente al hombre y lo dejó inconsciente con facilidad. He terminado mi parte, dijo Tony, dando un golpecito en el lateral de su casco mientras miraba al villano abatido. Yo también. Creo que es hora de dar por terminado el día, respondió Melissa asintiendo. De acuerdo. Llevamos casi 9 horas en esto, dijo Tony, estirándose ligeramente. Más tarde, Tony y Melissa se pararon frente a la bandera estadounidense. Como siempre, un trabajo excelente, chicos. Ojalá nos veamos mañana. Gracias, respondieron ambos, asintiendo antes de despegar hacia el cielo. Así que, como siempre, ¿nos vemos en el laboratorio después de visitar a nuestros padres?, preguntó Tony mientras volaban por los aires. Sí, las palabras de Melissa se vieron interrumpidas cuando Frida y Jarvis mostraron una advertencia en sus pantallas de visualización frontal. Jefe, los villanos que atacaron la anteriormente y rescataron al forjador oscuro han sido vistos sobre Osu, informó Friday. Tony entrecerró los ojos y cambió de rumbo de inmediato, despegando hacia Japón sin dudarlo. Melissa lo siguió de cerca. El viernes, envíale un mensaje a mi madre. Dile que no podré preparar el almuerzo hoy, dijo Tony, acelerando el paso hacia la crisis que se avecinaba. Y más temprano y mientras Midoriya caminaba junto a Gran Torino, escuchaba atentamente las instrucciones del veterano héroe. Ahora que te has familiarizado con tu látigo negro, lo que necesitas es experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Tomaremos el tren bala a una zona más segura de Japón donde podrás empezar poco a poco y progresar desde ahí, dijo Gran Torino con firmeza. Midoriya apretó y aflojó los puños, mientras su mente divagaba hacia el recuerdo del festival deportivo, del extraño sueño que tuvo tras ser noqueado. Recordó la sensación de estar envuelto en el mismo material negro que el látigo negro y ver los demás vestigios de One for All. Cuando llegó el tren bala, Midoriya se sentó, absorto en sus pensamientos sobre su entrenamiento. He notado que el látigo negro responde a mis emociones. En cualquier situación, debo mantener la cabeza fría si quiero usarlo correctamente. Pero ¿qué pasa con los otros dones almacenados en el One for All? ¿Cuáles son los requisitos para desbloquearlos? ¿Dominio o adaptabilidad? Midoriya reflexionó mientras el tren comenzaba a moverse. De repente, un lateral del tren explotó. Midoriya salió de sus pensamientos al ver los escombros volar por todas partes. Un héroe salió disparado por el agujero y se estrelló contra los asientos. Su corazón se aceleró cuando un gnomo apareció en la brecha, su grotesca forma cerniéndose sobre los restos. Antes de que Midoriya pudiera reaccionar, Gran Torino derribó al gnomo del tren, alejándolo de los civiles. Gran Torino, gritó Midoriya, de pie al borde del agujero.
Sus ojos se abrieron de par en par al divisar una columna de humo negro que se elevaba a lo lejos. Ciudad de Osu, y ahí es donde Ida está haciendo sus prácticas y sin dudarlo, mi gorilla activó el full cooling, su cuerpo vibrando de energía. En un destello verde, salió disparado del tren y corrió hacia Osu. Al llegar al lugar, mi gorilla se encontró con el caos. La destrucción se extendía por doquier, y los gnomos que arrasaban la ciudad parecían diferentes, más mecánicos. Sus ojos se abrieron de par en par al observar sus mejoras cibernéticas. La mirada de mi gorilla se clavó en un gnomo con una espada láser en lugar de mano. Estaba a punto de atacar a un héroe por la espalda. Actuando con rapidez, mi gorilla se convirtió en un rayo de luz verde, impulsándose hacia el gnomo. Saltó y le dio un rodillazo en la mandíbula, potenciando su fuerza con los propulsores integrados en sus botas. El gnomo giró la cabeza bruscamente y salió disparado lejos del héroe. Mi gorilla giró en el aire, lanzando su látigo negro para impulsarse de nuevo hacia el gnomo. Presionó su brazo hacia atrás, brillando con energía verde. Con un solo y poderoso puñetazo, potenciado además por propulsores en el brazo, mi gorilla estrelló al gnomo contra el suelo, destrozando sus implantes cibernéticos y dispersando sus componentes. Mi gorilla se detuvo bruscamente, recuperó el aliento y miró a su alrededor. Los héroes se apresuraban a contener el caos. Pero entonces una escalofriante revelación lo asaltó. El asesino de héroes y Ida está en peligro, y sin perder un segundo más, mi gorilla salió disparado como un rayo, blandiendo su látigo negro por los aires, buscando desesperadamente a Ida. El corazón de mi gorilla latía con fuerza mientras se balanceaba sobre la ciudad, buscando a Ida en los oscuros callejones de Osu. Sus ojos escudriñaban frenéticamente, y entonces lo vio. Una escena espantosa. Ida yacía en el suelo, con la sangre brotando de sus heridas. Sobre él se alzaba Stein, el asesino de héroes, con la espada en alto, listo para asestar el golpe mortal. Los instintos de mi gorilla se activaron. «Aléjate de él», gritó mientras dirigía su puño hacia abajo, lanzando su látigo negro hacia la espada de Stein. El látigo se enroscó alrededor de la hoja y, con un poderoso tirón, mi gorilla desarmó a Stein, arrebatándole la espada de las manos. En un instante, mi gorilla lanzó 2 látigos negros más desde sus brazos, que se engancharon a los edificios circundantes. Se impulsó hacia adelante usando full cooling, lanzando una patada voladora directa a Stein. Mi gorilla se movió tan rápido que Stein apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero sus instintos se activaron justo a tiempo para cruzar los brazos en defensa. El impacto lanzó a Stein por los aires, estrellándose contra la pared del fondo del callejón. Su cuerpo se golpeó contra la piedra con tanta fuerza que le hizo toser y escupir bilis. Stein se desplomó de bruces en el suelo, gimiendo de dolor. Mi gorilla aterrizó frente a Ida, adoptando una postura defensiva. «Ida, ¿estás bien?», preguntó con voz preocupada. Las lágrimas corrían por el rostro de Ida mientras luchaba por responder. Mi gorilla miró a su amigo con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes. Todo va a salir bien. Estoy aquí para salvarte». Pero en ese momento de distracción, mi gorilla no se percató de que Stein sacaba un cuchillo de su cinturón. Con un movimiento rápido, Stein arrojó la hoja hacia mi gorilla. Mi gorilla oyó el agudo silbido del cuchillo al cortar el aire. Giró la cabeza justo a tiempo, pero no lo suficientemente rápido. La hoja le rozó la mejilla, provocándole una herida sangrante. «Uf». Mi gorilla gimió, llevándose una mano a la mejilla ensangrentada. Entrecerró los ojos al volver a fijar la vista en Stein, que ahora estaba arrodillado, con sangre goteando de su nariz. Una sonrisa retorcida y siniestra se dibujó en el rostro de Stein. «Ida, ¿puedes moverte?», preguntó mi gorilla con tono serio, sin apartar la vista de Stein. «Yo, no puedo. Estoy paralizado», es su peculiaridad. «Lamió mi sangre de su espada», explicó Ida con voz tensa y débil. Mi gorilla asintió, comprendiendo la situación. «Bien, intenta moverte, aunque sea un poco. Cuando puedas, llévate a ese hombre contigo», dijo, señalando al otro héroe paralizado, que estaba desplomado contra la pared con ropa tradicional india. «Mantendré distraído al asesino de héroes». Punto de vista en tercera persona. La figura de Tony era una mancha blanca y dorada que surcaba el cielo, impulsada a una velocidad vertiginosa por sus propulsores y repulsores. Al acercarse al caos, activó su intangibilidad y entró en Japón sin ser detectado. «Melissa, tú encárgate de los gnomos en tierra.
Yo me ocuparé de los culpables, ordenó Tony a través de su comunicador. Con un rápido ajuste, aumentó la potencia de la tecnología de tunelización cuántica de su traje, atravesando por completo la luz del sol y volviéndose invisible. Rápidamente se dirigió hacia Osu, donde Tomura y Kurohiri se encontraban en lo alto de una torre de agua, contemplando la destrucción que habían desatado. Tony redujo la velocidad al acercarse, consciente de que su velocidad anterior podía ser letal al impactar. Aún invisible, flotaba silenciosamente junto a Kurohiri. Calculando mentalmente el momento y el espacio precisos, Tony deshizo la intangibilidad de su puño justo cuando este impactaba contra la mandíbula de Kurohiri. El tiempo pareció ralentizarse mientras el rostro de Kurohiri se retorcía por el impacto, sus dientes salían disparados mientras su cuerpo era lanzado por los aires, rompiendo la barrera del sonido. Tomura se giró bruscamente, sorprendido, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Tony flotando detrás de él. «Cucú, perra». Sonrió Tony con malicia, disparando 2 rayos repulsores desde las palmas de sus manos. Los disparos impactaron a Tomura, haciéndolo caer por los aires, completamente fuera de control. Mientras Tony se acercaba, un gnomo equipado con una potente mochila propulsora se abalanzó sobre él, atrapando a Tomura en plena caída. «Oye, yo no dije que jugaras a buscarlo. Devuélvemelo». Se burló Tony, saliendo disparado inmediatamente tras el gnomo, con un tono ligero pero una determinación letal. Tony atravesó al gnomo sin esfuerzo, materializándose justo delante de él. Al hacerlo, el gnomo abrió la boca de par en par, concentrando un rayo de energía roja que crepitó con una fuerza de conmoción intensa. Tony se dio cuenta rápidamente de que simplemente atravesar el rayo no resolvería el problema. Si impactaba a alguien en el suelo, el daño sería catastrófico. Reaccionando con rapidez, Tony disparó 2 rayos repulsores, impactando de frente la fuerza de la onda expansiva. Los 2 haces de energía chocaron en el aire, girando juntos e iluminando el cielo con un destello brillante. La sobrecarga de energía pronto se volvió insostenible, provocando una explosión que generó una potente onda expansiva que recorrió la ciudad, destrozando ventanas en todas direcciones. El gnomo aprovechó la onda expansiva a su favor, impulsándose hacia adelante con Tomura aún atrapado. Tony, imperturbable, atravesó la onda expansiva y se lanzó hacia adelante, observando las maniobras evasivas del gnomo. «Qué listo para ser un bruto sin cerebro», pensó Tony, entrecerrando los ojos mientras el gnomo se retorcía y giraba para esquivar sus rayos repulsores. Pero Tony no se rendía. Se impulsó hacia adelante, acortando la distancia, y cuando estuvo a su alcance, lanzó un potente rayo desde su pecho. El disparo dio en el blanco, impactando en la mochila propulsora del gnomo y provocando su mal funcionamiento, haciendo que tanto el gnomo como Tomura cayeran en picado hacia el suelo. Con un golpe seco y espantoso, el gnomo se estrelló contra la acera, aún protegiendo a Tomura en sus brazos. Al impactar contra el suelo, la fuerza del impacto hizo que Tomura se soltara del agarre del gnomo y cayera a la calle. Gimiendo, Tomura se puso de pie con dificultad, claramente desorientado por la aparatosa caída. Un coche, al intentar esquivar el caos, casi lo atropella, pero Tomura, por instinto, levantó la mano. En el instante en que sus dedos tocaron el vehículo, este comenzó a desintegrarse. La conductora, una mujer aterrorizada, salió despedida del coche y cayó sobre el pavimento. Tony se abalanzó en un instante, atrapando a la mujer en plena caída y depositándola sana y salva en la acera. «Tú», gruñó Tomura, señalando a Tony con los dientes al descubierto. «¿Qué le hiciste a Kurohiri?» «Lo mismo que estoy a punto de hacerte. Sacarte los dientes», respondió Tony con una sonrisa burlancia. Sin dudarlo, Tony lanzó una ráfaga de energía repulsora para impulsarse a toda velocidad, con las piernas en alto para una potente patada dirigida directamente a Tomura. Pero Tomura, reaccionando a tiempo, rodó para esquivarla, dejando que la patada de Tony impactara con fuerza contra el asfalto, agrietándolo y haciendo volar trozos de él. «¿Estás intentando matarme o algo así?», gritó Tomura, con los ojos muy abiertos ante la devastación causada por el ataque fallido. «No», dijo Tony con una sonrisa, en un tono juguetón pero peligroso. «Solo intento romperte un hueso o 2, o quizás más». Y Melissa sobrevolaba las caóticas calles de Osu, observando la destrucción que se desataba bajo sus pies. Un gnomo tras otro arrasaba la ciudad, destrozando edificios y poniendo en peligro vidas inocentes. Un gnomo en particular llamó su atención.
una criatura grotesca con un blaster en lugar de mano, que desataba devastadoras ondas sónicas. Cada onda expansiva lanzaba coches por los aires y dispersaba a los héroes que intentaban detenerla. Observó cómo el gnomo sónico dirigía su ataque hacia abajo, y la fuerza de la explosión lanzó vehículos e incluso personas por los aires. Melissa apretó los dientes y voló hacia allí, atrapando a algunos civiles que caían en el aire, pero no pudo salvar a todos. Algunos impactaron contra el suelo con fuerza, heridos e incapaces de levantarse. Antes de que el gnomo pudiera lanzar otro ataque devastador, una enorme ola de llamas impactó contra su blaster, deteniendo el disparo en seco. Melissa se giró y vio a Endeavor, cuyas llamas ardían con intensidad mientras mantenía al gnomo a raya. Aprovechando el momento, Melissa se movió entre los intensos choques de fuego, su cuerpo se volvió intangible mientras esquivaba el caos. Reapareció justo detrás del gnomo y disparó un rayo desde su pecho, impactando de lleno en la espalda de la criatura. La explosión la aturdió, interrumpiendo su siguiente ataque sónico. Endeavor no perdió el ritmo y aumentó la intensidad de sus llamas hasta que el gnomo quedó completamente envuelto en ellas, reduciéndolas a cenizas. Endeavor se giró hacia Melissa con expresión severa. Tú, no eres una heroína que yo conozca. ¿Quién eres? Antes de que Melissa pudiera responder, otro gnomo descendió a toda velocidad del cielo, disparando sin cesar desde sus brazos blaster. Melissa activó rápidamente sus propulsores, esquivando el fuego enemigo, y gritó: «Soy la doncella de hierro. Recuérdenlo». Con precisión, disparó 2 rayos repulsores que impactaron en los blásteres del gnomo, destrozándolos al instante. Mientras sobrevolaba a la criatura, Melissa lanzó una ráfaga de rayos repulsores desde sus manos y pecho, cada uno de los cuales alcanzó al gnomo y lo estrelló contra la calle, quedando sepultado bajo los escombros. Mientras tanto, Kurohiri gemía de dolor, tendido en el cráter donde el puñetazo de Tony lo había arrojado. Su cuerpo se retorcía de dolor, y su rostro le dolía con una intensidad aguda y cegadora. Se incorporó ligeramente, solo para sentir cómo la sangre y los dientes rotos brotaban de la niebla que formaba su rostro. Mi mandíbula y creo que está rota, pensó Kurohiri, con la mente aturdida por el impacto. ¿Kei me golpeó? Sabía que la única razón por la que había sobrevivido era su fisiología no muy mejorada, pero incluso eso era apenas suficiente. El dolor era casi insoportable, pero algo más importante lo atormentaba. Tomurai está en peligro. Con pura fuerza de voluntad, Kurohiri intentó ponerse de pie, pero volvió a desplomarse en el cráter. Tengo que ayudarlo y lo presiento, y sabiendo que no podía enfrentarse a Tondi ni a los héroes en su estado actual, Kurohiri extendió la mano, mientras su mente buscaba soluciones a toda velocidad. Necesitamos refuerzos y algo grande y algo fuerte, y una bruma púrpura arremolinada comenzó a formarse tras él, expandiéndose lentamente hasta convertirse en un portal de distorsión. Con sus últimas fuerzas, Kurohiri ensanchó el portal tanto como pudo, con la mano temblorosa. Desde las profundidades del portal, emergió una enorme mano negra con solo 3 dedos, abriéndose paso a través de la abertura. Un único ojo grande la siguió, escudriñando ominosamente el caos de la ciudad. Habían llegado los refuerzos. Punto de vista en tercera persona. Tramposo. ¿No se supone que no tienes poderes? Las armaduras no deberían hacer eso. No sé qué tipo de encantamientos tienes, pero estás usando un equipo excesivo. No eres nada sin esa armadura. Gritó Tomura, señalando acusadoramente a Toñi. Toñi, imperturbable ante la diatriba, le dio una orden a Fridai en voz baja. Sin previo aviso, se lanzó hacia Tomura, sorprendiendo a todos con su velocidad. Al acercarse, la armadura se abrió de repente y Toñi saltó en pleno vuelo, con el puño ya preparado. La cabeza de Tomura se ladeó bruscamente al recibir el puñetazo, lanzándolo por los aires y haciéndolo caer sin control. Toñi aterrizó con una suave voltereta e inmediatamente corrió hacia Tomura mientras Mark 40 se elevaba de nuevo hacia el cielo. Tomura se puso de pie tambaleándose, escupiendo sangre. Se limpió la boca y sonrió con sorna a pesar del dolor. Son todos iguales. El orgullo siempre acabará con ellos. Se abalanzó sobre Tony, extendiendo la mano, con la esperanza de alcanzarlo. Pero en cuanto su mano se acercó, Tony la bloqueó sin esfuerzo. El puño de Tony impactó en el estómago de Tomura, haciéndolo jadear mientras escupía. Tony no cedió. Gancho de izquierda, gancho de derecha. Cada golpe impactaba en el rostro de Tomura, sacudiéndole la cabeza de un lado a otro.
Cada vez que Tomura intentaba contraatacar, Tony era más rápido, esquivando con facilidad o golpeando primero. ¿Sabes?, dijo Tony entre puñetazos, con una sonrisa burlona, por mucho que me guste mi armadura, hay algo increíblemente satisfactorio en sentir cómo mi puño se estrella contra esa corteza de pizza que llamas cara. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tocarte? No tienes tu armadura, gritó Tomura, desbordándose de frustración. Tony se rió, adoptando una postura de artes marciales, con movimientos fluidos. ¿De verdad crees que es mi armadura lo que me hace grande? En un abrir y cerrar de ojos, Tony corrió hacia él de nuevo. Noticia de última hora, Krusty el payaso y... Tony amagó con un puñetazo, luego barrió las piernas de Tomura, haciéndolo caer de rodillas. Con un rápido salto, Tony se subió a los hombros de Tomura y dio una voltereta hacia atrás para bajarse de él. Tomura parpadeó confundido al oír un zumbido agudo. Levantó la vista justo a tiempo para ver un dispositivo triangular que descendía rápidamente hacia Tony. El dispositivo se adhirió a su espalda y, en cuestión de segundos, una lluvia de nanobots lo envolvió con su armadura. Tony cayó de rodillas, con el puño apoyado en el suelo. Al alzar la vista, los nanobots terminaron de formarse alrededor de su rostro y sus ojos brillaron con un intenso azul. Yo creé todo lo que me hizo ser yo, dijo Tony, con una voz cargada de confianza y poder. Antes de que Tomura pudiera reaccionar, Tony lo atacó con rayos repulsores, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Sin dudarlo, Tony voló hacia él, transformando su puño en un ariete. Con un fuerte golpe, dejó a Tomura inconsciente. Tony lo sujetó rápidamente con esposas de anulación de dones y lo cargó sobre su hombro. Mientras Tony despegaba, divisó un gnomo con alas. Antes de que pudiera reaccionar, Tony alzó el brazo y disparó dos esferas rojas y doradas. Al acercarse al gnomo, una cuerda de energía azul las conectó, envolviendo a la criatura y haciéndola caer en picado al suelo. ¡Roar! Tony se quedó paralizado en el aire. ¿Qué demonios fue eso, Viernes?, preguntó. El Viernes mostró una transmisión de vídeo que mostraba a un enorme gigante negro emergiendo del portal de teletransporte de Kurohiri. Bueno, mierda, muéstrame a Endeavor, murmuró Tony mientras salía disparado hacia la fuente del rugido. Tony localizó rápidamente a Endeavor y le lanzó a Tomura. Toma. Él es el culpable de todo esto. Manténlo a salvo, dijo Tony. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exclamó Endeavor mientras, instintivamente, atrapaba a Tomura. No puedo hacer mi trabajo si tengo que cargar con este peso muerto. Tú eres el héroe número 2, así que manténlo a salvo. Adiós, gritó Tony mientras salía disparado hacia el gigante. Melissa, ¿me oyes? Alto y claro. Necesito que reúnas a todos los héroes y evacúes toda la ciudad. Cuanto más lejos, mejor. ¿No sería mejor llamar al proyecto Legión?, sugirió Melissa. Algunos de estos héroes no son capaces de lidiar con los gnomos, así que no sería seguro para ellos escoltar a la gente. Tienes razón. Hagámoslo. Tony asintió, al ver a lo lejos al imponente cíclope, que empequeñecía a la mayoría de los edificios. Viernes. Jarvis. Que venga la Legión de Hierro, gritaron Tony y Melissa al unísono mientras el caos estallaba abajo. En el espacio, Stella y Luna orbitaban silenciosamente en la inmensidad del universo. Sus sistemas emitieron destellos rojos antes de que se desvanecieran, revelando sus enormes sienes. Las compuertas de las armaduras comenzaron a abrirse y los ojos de cada traje brillaron, indicando su activación. Las armaduras se agacharon y luego salieron disparadas de sus compartimentos, lanzándose hacia la Tierra. Alrededor de 80 trajes de armadura se precipitaron a través de la atmósfera, y su rápido descenso provocó que se incendiaran al entrar en los cielos de la Tierra. Sin verse afectadas, las armaduras se precipitaron hacia el suelo. Endeavor miró a Tomura en sus brazos, confundido. Todoroki, que estaba haciendo prácticas con su padre, se giró hacia él y le explicó. Ese era Stark. Tiene razón. Este tipo causó todo esto. El principal villano detrás del ataque a Lausg. Él controlaba a los Nomu. ¿Y qué demonios se supone que debo hacer con él?, gruñó Endeavor con frustración. Creo que Stark te lo entregó porque eres el único héroe aquí lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a salvo. Escapó la última vez, razonó Todoroki. Burning, miembro de la agencia de Endeavor, alzó la vista hacia el cielo con el ceño fruncido.
No quiero alarmar a nadie, pero creo que pronto va a llover. Endeavor y los demás héroes que estaban cerca alzaron la vista, solo para quedarse paralizados por la sorpresa. Un ejército de figuras de Iron Man descendía del cielo. La Legión de Hierro entró inmediatamente en acción. Algunas de las armaduras se agruparon y bombardearon a los Gnome con rayos repulsores hasta incapacitarlos. Otras rescataron a civiles atrapados bajo los escombros, llevándolos a un lugar seguro. Una voz resonó en el aire. Por favor, evacúen la zona de guerra. Repito, por favor, evacúen la zona de guerra. Su vida podría estar en peligro. Observaron cómo una armadura azul de Iron Man, equipada con cañones de agua, comenzaba a extinguir los incendios. Todos están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Preguntó Burning, con la boca ligeramente abierta. Estas son todas las armaduras de Stark, murmuró Todoroki con asombro. Endeavor le entregó a Tomura de Burning. Toma. Manténlo a salvo, ordenó antes de encender sus llamas y salir disparado hacia el campo de batalla, sin dar a nadie oportunidad de responder. Mientras tanto, cuando Tony llegó cerca del cíclope gigante, le dio una orden a Viernes. Creo que es hora de probar finalmente el Hulkbuster. Puede que lo necesitemos para esto. Punto de vista en tercera persona. Una vez más en el espacio, a un lado de la estrella, dos grandes alas se desprendieron de sus compartimentos. Giraron en el aire y se lanzaron hacia la atmósfera terrestre, rompiendo la barrera del sonido varias veces mientras descendían hacia su destino. Mientras las alas surcaban el cielo, se abrieron compartimentos que liberaron enormes piezas de armadura. Estas comenzaron a ensamblarse, expandiéndose y conectándose a medida que volaban sobre Japón. Pieza a pieza, la armadura fue tomando forma, creando una estructura gigantesca e imponente. Sin embargo, en su interior, el traje permanecía vacío, una colosal concha hueca que se elevaba por el aire, con las dos grandes alas siguiéndola como silenciosas centinelas. Mientras tanto, en tierra, Tony Stark se enfrentaba a un cíclope furioso. Su único ojo comenzó a brillar luminosamente antes de lanzar un abrasador rayo de calor puro. Sin dudarlo, Tony conjuró un escudo, luchando por contener la fuerza destructiva. La visión de calor chocó violentamente con el escudo, y las piernas de Tony se transformaron, formando un potente propulsor que le ayudó a resistir la intensa presión. No podía permitirse el lujo de esquivarlo. Los civiles aún no habían escapado, y apartarse significaría exponerlos al rayo mortal. El cíclope rugió de furia, aumentando la potencia de su ataque. El rayo se expandió, envolviendo por completo el cuerpo de Tony y empujándolo hacia atrás mientras el pavimento bajo sus pies comenzaba a derretirse, convirtiéndose en un charco de líquido fundido debido al calor insoportable. Con un último y ensordecedor rugido, el cíclope dominó a Tony, lo estrelló contra el suelo y lo sepultó bajo los escombros de las calles. El intenso calor finalmente amainó. Una columna de humo salió del ojo del cíclope, que lo cerró momentáneamente, sacudiendo la cabeza para recuperarse. De repente, un objeto enorme se estrelló contra el suelo detrás de donde yacía Tony. Era su armadura Hulkbuster. En un movimiento rápido, Tony se impulsó hacia arriba, aterrizando sobre una rodilla, su puño impactando contra el suelo con un fuerte eco. Mientras el cíclope luchaba por recuperar la compostura, Tony se irguió, extendiendo los brazos. La armadura Hulkbuster se deslizó hacia abajo, lo recogió y lo envolvió perfectamente dentro de su pecho hueco. Mientras Tony se colocaba el traje, nanobots recorrieron la superficie del Hulkbuster, aumentando rápidamente su tamaño y optimizando su diseño. La armadura, antes enorme, ahora brillaba con un aspecto elegante y moderno, lista para cambiar el rumbo de la batalla. Tony comenzó a mover brazos y piernas como si se estirara, adaptándose al control del enorme traje Hulkbuster. La cabeza de la armadura giraba de hombro a hombro, imitando el movimiento de romperse el cuello. Luego, Tony golpeó sus puños repetidamente, haciendo resonar el metal en el aire. Este es el sueño de cualquier niño pequeño hecho realidad, dijo Tony con una sonrisa. Es hora de ver de lo que es capaz este robot. Dicho esto, se lanzó contra el cíclope. El cíclope, al ver el ataque inminente, rugió y se abalanzó sobre Tony. Ambos combatientes prepararon sus puños y lanzaron golpes, chocando en el centro con una atronadora colisión. El impacto generó una enorme onda expansiva que recorrió la ciudad. Los cristales se hicieron añicos, los coches salieron disparados por los aires y varios edificios cercanos se derrumbaron bajo la fuerza del impacto.
Incluso el helicóptero de noticias que grababa la batalla perdió el equilibrio, girando en espiral momentáneamente antes de recuperar el control. Al darse cuenta de la destrucción causada por un solo puñetazo, Tony rápidamente replanteó su estrategia. Esquivó el siguiente golpe del Cíclope y se abalanzó sobre él, agarrándolo con fuerza en un poderoso abrazo de oso. Los propulsores en la parte inferior del Hulkbuster cobraron vida, expandiéndose y rugiendo mientras Tony se elevaba del suelo, llevando al Cíclope hacia el cielo. El Cíclope rugió de rabia, golpeando con sus puños la armadura de Tony en un intento por liberarse. Al no lograrlo, clavó sus garras en la parte trasera del Hulkbuster, tratando de destrozarla. Pero cada vez que la armadura se rasgaba, los nanobots se regeneraban rápidamente, sellando el daño antes de que se volviera crítico. Friday, encuéntrame un lugar seguro para dejar esto, ordenó Tony, mientras sus ojos recorrían la pantalla de visualización frontal. Friday identificó rápidamente un campo vacío, lejos de cualquier civil. Pero antes de que Tony pudiera reaccionar, el Cíclope juntó sus 6 dedos y lo golpeó con una fuerza feroz. Su pantalla de visualización frontal parpadeó momentáneamente, y Tony luchó por mantener el agarre. Pensando rápido, Tony dirigió sus nanobots para formar un anillo alrededor de los brazos del Cíclope, inmovilizándolos. Sus piernas se unieron mientras sus propulsores volvían a la vida, rompiendo la barrera del sonido al surcar el cielo, formando anillos de aire visibles alrededor del Hulkbuster. El Cíclope continuó su implacable ataque, golpeando sin cesar mientras Tony volaba. Pero pronto llegó a la pradera vacía y se elevó aún más en el aire antes de soltar a la bestia. Mientras el Cíclope se precipitaba hacia el suelo, las piernas de Tony se transformaron en un enorme sistema hidráulico. Sus brazos se convirtieron en camiones propulsores, impulsándolo hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Cuanto más grandes son, más dura es la caída, gritó Tony mientras se abalanzaba sobre el Cíclope, clavándolo en la tierra. El impacto provocó un terremoto descomunal. El suelo se resquebrajó y se derrumbó bajo la fuerza del golpe, dejando a la bestia enterrada en las ruinas. Tony sonrió con sorna hacia el foso. No se preocupen, ya he preparado los servicios conmemorativos. Bromeó. Pero antes de que pudiera terminar, el Cíclope lanzó un repentino rayo de calor desde abajo, que atravesó los escombros y golpeó a Tony de lleno, derribándolo y haciéndolo salir disparado hacia atrás. Uf, yo y mi gran bocaza, gimió Tony mientras se recomponía. El Cíclope se arrastró fuera del cráter, con el ojo brillando de furia mientras disparaba otro rayo de calor. Esta vez, Tony estaba preparado. Sus brazos se transformaron en enormes cañones de riel, cuya electricidad crepitaba al cargarse. En respuesta, lanzó un poderoso rayo de energía. Los dos haces de luz chocaron con una explosión de fuerza descomunal. El Cíclope salió disparado hacia atrás, pero los pies de Tony se transformaron, anclándolo firmemente al suelo. La batalla aún no había terminado, pero Tony estaba decidido. De acuerdo, grandulón, murmuró, segunda ronda. Cuando el Cíclope se puso de pie, Tony se lanzó hacia adelante, transformando sus brazos en propulsores y sus piernas en un gigantesco ariete. La bestia alzó los brazos para bloquear, pero la fuerza del impacto la hizo retroceder, abriendo profundas zanjas en la tierra. Tony rápidamente soltó el pisotón y volvió a colocar las piernas en posición normal, propinando una potente patada que rompió la guardia del Cíclope, dejándola completamente expuesta. Aprovechando la oportunidad, Tony pisoteó los pies de la bestia, inmovilizándola en el sitio. Beyblade, que gire, gritó Tony, mientras la sección central de su armadura Hulkbuster comenzaba a girar como una peonza. Sus puños golpeaban repetidamente el rostro del Cíclope en un torbellino de movimientos, cada golpe haciendo que la sangre saliera disparada de la boca de la criatura. El Cíclope, desesperado por detener el ataque, extendió su brazo y detuvo la rotación. Tony se adaptó rápidamente, transformando sus brazos en sujeciones que inmovilizaron el brazo de la bestia. Antes de que pudiera contraatacar, Tony se elevó por los aires, realizando una voltereta en el aire antes de estrellar al Cíclope contra el suelo con un estruendoso golpe. La fuerza del impacto hizo que la bestia escupiera más sangre. Tony soltó el brazo de la criatura, sujetándola con una mano, mientras que la otra se transformaba en una enorme prensa hidráulica. «Duérmete, duérmete, duérmete, duérmete», coreaba Tony mientras la prensa golpeaba sin piedad la cara del Cíclope. Tras un instante, Tony hizo una pausa. «¿Ya te has dormido?»,
El rostro del cíclope estaba ensangrentado y magullado hasta quedar irreconocible, pero sus ojos comenzaron a brillar de forma ominosa. Vaya, joder, y murmuró Tony, y luego sonrió. Ja. Transformó rápidamente su prensa hidráulica en un dispositivo parecido a un cañón, colocándola sobre los ojos del cíclope justo cuando este desató su visión de calor. El cañón absorbió la energía entrante, canalizándola directamente al traje de Tony. Su pantalla de visualización frontal se iluminó, mostrando que sus niveles de poder se disparaban. Energía al 500%, intervino Friday. Gracias por el regalo. Bromeó Tony. Ahora, aquí lo tienes de vuelta. Saltó por los aires mientras su reactor pectoral se expandía, cargándose antes de lanzar un enorme rayo de energía. La explosión envolvió por completo al cíclope, desintegrando el suelo a su alrededor y enviando ondas expansivas por todo el campo de batalla. Cuando el humo se disipó y Tony aterrizó de nuevo en tierra, miró a la bestia. Su piel estaba cubierta de quemaduras de tercer grado y yacía inconsciente en un enorme cráter ennegrecido. Eso sí que es un trabajo bien hecho, dijo Tony, sacudiéndose el polvo de sus enormes manos de Hulkbuster. O debería decir, extra crujientes. ¿Verdad, Viernes? No. Vale, lo siento. Punto de vista en tercera persona. Tony vio que se acercaba un helicóptero de noticias, así que puso el pie sobre el cíclope derribado y alzó su puño gigante hacia el cielo. Dentro del helicóptero, el reportero narró la escena. Parece que Tony Stark ha derrotado a la bestia tras sacarla volando de la ciudad para minimizar los daños. A su corta edad, ya está haciendo el trabajo de un héroe profesional, y ni siquiera tiene un don. Parece que podemos esperar grandes cosas de este héroe en ascenso. Del brazo de Tony surgió una cadena de nanobots que se enroscó alrededor del cuerpo del cíclope. Con sus potentes propulsores, Tony despegó, regresando a la ciudad con el cíclope colgando bajo él. El Viernes, infórmame sobre la situación en Osu, ordenó Tony. Enseguida, jefe. Todos los Nomu han sido derrotados gracias a los esfuerzos combinados de la Legión de Hierro y Melissa Shiel, quien ha liderado el ataque. Izuku Midoriya también ha capturado con éxito al asesino de héroes Stein y ha rescatado a Tenya y Ira del peligro. Las bajas se han minimizado, pero tenemos un problema, se escapó, ¿verdad? Murmuró Tony, con el rostro ensombrecido. Eso parece, confirmó Friday. Endeavor te persiguió, dejando al villano capturado en manos de sus secuaces. Desafortunadamente, unas manos que atravesaron un portal de teletransporte se lo llevaron antes de que pudieran reaccionar. Tony suspiró y luego sonrió con picardía. Parece que mi plan funcionó. Disculpe mi curiosidad programada, pero ¿cuál es el plan, jefe? Preguntó Friday, intrigado. Le puse a Shigaraki las esposas de anulación de dones. Tienen un rastreador oculto. Le di a Tomura a Endeavor porque sabía que arruinaría el trabajo y dejaría que Kurohiri lo rescatara. Ahora podemos rastrearlos hasta su escondite, explicó Tony. Así que basaste tu plan en el fracaso del héroe número 2. ¿Qué habría pasado si no hubiera fracasado? Preguntó Friday, desconcertado. Entonces habríamos capturado a un villano importante. Era una situación beneficiosa para todos, pasar a lo que pasara. Vamos, Friday, ya deberías conocerme. No hago nada a menos que me beneficie a largo plazo. Al divisar la ciudad, Tony aceleró y llegó en cuestión de segundos. Justo cuando aterrizó, Endeavor apareció flotando sobre él con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Tú? ¿Qué crees que estás haciendo? Hacerte el héroe podría haber causado aún más daño. Deberías haberlo dejado en manos de los profesionales. Se lo dejé a los profesionales, y mira a dónde nos ha llevado eso. Shigaraki escapó. Te lo entregué, y ahora, por tu ego, si muere más gente, será tu culpa, replicó Tony, dejando al cíclope en el suelo. ¿Qué? No se había escapado. Lo dejé con los secuaces de mi agencia. Respondió Endeavor, sorprendido. Y te lo dejé porque eras el único que podía impedir su fuga. Buen trabajo, número 2. Ahora todos saben por qué estás en segundo lugar, dijo Tony mientras su armadura Hulkbuster se abría, permitiéndole salir. Las llamas de Endeavor se avivaron con su creciente ira. El calor a su alrededor se intensificó mientras miraba fijamente a Tony. Escucha, continuó Tony con desdén, ¿puedes ir a hacer tus tonterías a otro sitio? Estoy ocupado. Si vas por ahí, encontrarás a Stein. Puedes atribuirte el mérito del trabajo de otro y aumentar tu popularidad o algo así.
¿Crees que solo porque tienes estos juguetes sofisticados entiendes lo que significa ser un héroe? No has demostrado más que arrogancia desde que hablamos por primera vez. Si no aprendes algo de humildad. Tony lo ignoró por completo y se dio la vuelta. Friday, llama a la Legión de Hierro. Buen trabajo con ellos. Y guarda también el Hulkbuster. Endeavor apretó la mandíbula con frustración, pero al darse cuenta de que era inútil discutir con Tony, lanzó una llamarada y salió volando en la dirección que Tony había mencionado, en busca de Stein. Cuando aparecieron sobre ellos los dos contenedores de las alas del Hulkbuster, los nanobots se alejaron del Hulkbuster y regresaron a la armadura de Tony. El Hulkbuster comenzó a desmantelarse y a guardarse dentro de los contenedores antes de despegar hacia el cielo. En medio de todo esto, la Legión de Hierro los siguió, atravesando la atmósfera y regresando al espacio, donde se posicionaron, listos para otra misión. A continuación apareció Melissa, aterrizando frente a Tony de rodillas con el puño en el suelo. Al aterrizar, su máscara se retrajo, y la de Tony hizo lo mismo. Melissa se puso de pie y abrazó fuertemente a Tony, quien le devolvió el abrazo. Parece que esto te ha afectado más de lo que esperábamos, murmuró Tony en voz baja. Melissa asintió en señal de confirmación. Fue terrible ver a toda esa gente herida. Tony le dio un beso en la coronilla a Melissa. Bueno, espero que te reconforte saber que ayudaste en todo lo que pudiste. Y así, el incidente de Osu llegó a su fin. En una sala de hospital. Tony asomó la cabeza en una habitación del hospital y encontró a Ida en la cama con Deku sentado a su lado. Hola, hola. He venido de visita. Dijo Tony alegremente. Tony. ¿Qué haces aquí? Exclamó Deku. Soy el presidente de la clase. Es parte de mi trabajo vigilar a los estudiantes que se portan mal en mi clase, bromeó Tony, mirando a Ida, quien hizo una mueca al ser llamada estudiante que se portaba mal. ¿Dónde está Melissa? Es raro no veros juntos, preguntó Deku con una pequeña y torpe sonrisa. En casa, descansando y cuidando de mi becaria mientras estoy de viaje de negocios. Te traje una cesta de regalo, dijo Tony, entrando con la cesta y sentándose en el borde de la cama de Ida. ¿Becaria? Preguntó Ida, confundida. Meiatsume, respondió Tony. Ah, asintió Ida, comprendiendo, más o menos. ¿Así que te dieron una paliza? Dijo Tony, con las manos en las caderas. Ida bajó la mirada avergonzado, y Deku intentó calmar la situación. Justo entonces, Gran Torino abrió la puerta y entró con el jefe de policía y el señor Manual, el héroe con quien Ida había elegido hacer sus prácticas para encontrar al asesino de héroes Stein y vengarse. Gran Torino. Y el señor Manual. Deku y Ida exclamaron simultáneamente. Gran Torino miró a Deku con los ojos entrecerrados. Aún te voy a regañar, chico, pero antes tienes una visita, dijo, señalando al jefe de policía. ¿Eh? No esperaba verte aquí, señor Stark, dijo el jefe de policía, Kenji Tsuragamae, asintiendo hacia Tony. Este es Kenji Tsuragamae, jefe de policía de Osu, presentó Gran Torino. En realidad, me alegra que esté aquí, señor Stark, ya que esto también le concierne a usted, dijo el jefe con expresión seria. ¿Yo? ¿Qué hice? Preguntó Tony, con expresión de confusión. Voy a fingir que no me has preguntado eso, suspiró el jefe, sacudiendo la cabeza con exasperación. Capítulo 102. Inmunidad legal. Punto de vista en tercera persona. El asesino de héroes se encuentra actualmente en el hospital con múltiples lesiones, entre ellas huesos rotos, costillas fracturadas, hemorragia interna, y eso es solo por mencionar algunas, comenzó diciendo el jefe de policía de Osu. Maldita sea, mi gorilla. No sabía que fueras capaz de causar tanto daño a una sola persona, dijo Tony, mirando a mi gorilla con asombro. Mi gorilla, sonrojado y al notar que todos lo miraban fijamente, se cubrió el rostro. Stein era tenaz. Por más que lo golpeara, no se rendía. Incluso cuando intentaba detenerlo y hacer que se concentrara en mí, seguía persiguiendo a Ida, dijo mi gorilla rápidamente, tratando de explicar la situación. En los albores de esta era extraordinaria, la policía se orientó a priorizar el liderazgo y mantener el statu quo, decidiendo no usar las peculiaridades como armas, continuó el jefe. La profesión de héroe surgió para llenar ese vacío. Wow, autorizar el uso de tal poder, un poder que podía matar con tanta facilidad, fue inicialmente una decisión muy criticada. Pero obtuvo el apoyo público porque sus predecesores actuaron con moralidad y cumplieron la ley. Wow.
quienes actúan sin permiso, causando daño sin órdenes explícitas de la policía o las autoridades, incluso si se enfrentan a alguien como el asesino de héroes o el Nombus, representan una flagrante violación de la ley. Sí, solo que yo no tengo ninguna peculiaridad, así que esa ley no se aplica a mí ahora, ¿verdad?, dijo Tony encogiéndose de hombros. El jefe asintió, con sus orejas de perro moviéndose ligeramente. Tienes razón, pero infringiste otra ley. El acto de justicia por mano propia, hacer el trabajo de un héroe sin tener licencia de héroe. Tony se rascó la barbilla pensativo y levantó un dedo. Luego, sin soltarlo, agarró el teléfono. Al salir de la habitación, dejó el dedo a la vista a través de la ventana de la puerta. Tras un minuto, Tony volvió a entrar. Ya está todo resuelto. En aquel momento todavía estaba haciendo mis prácticas en Starn Stripes, así que solo seguía sus órdenes. No actué por mi cuenta y todo está dentro de la legalidad, dijo, inflando el pecho con orgullo. Y si eso no funciona, tengo suficiente poder político como para que la ley no se aplique a mí. Sin mencionar que el público me ve como un héroe, no como un justiciero. Además, soy propietario de inmuebles y negocios en Osu, así que tengo el derecho legal de defender mis bienes de los intrusos. Tony hizo el signo de la paz, sacando ligeramente la lengua. No importa cómo lo tergiverses, estoy libre de culpa. Todos lo miraron en silencio, mientras Tony disfrutaba de la atención. En fin, por lo que entiendo, no estás aquí para arrestarnos. Solo querías explicarles la situación, ¿verdad? De nada. Sé que soy genial. Adiós y felices fiestas, dijo Tony, saliendo de la habitación con dos gestos de paz esta vez. Tras un momento de profundo silencio, Gran Torino murmuró, bueno, esa mocosa sí que es encantadora, tenía razón Tony. ¿Es inmune a la ley por motivos políticos?, preguntó Elida, con genuina curiosidad. El jefe asintió. Tiene razón. Él provee la mayor parte del equipo policial. Arrestarlo nos perjudicaría más de lo que nos beneficiaría. Sinceramente, solo quería asustarlo un poco, pero no salió como esperaba. Tony salió del hospital y subió a su limusina. El viernes, dona una gran suma para la reconstrucción de Osu. Asegúrate de que la constructora de los padres de Uraraka participe activamente. Eso me protegerá bastante del escrutinio público. Como usted desee, jefe. ¿Quiere que los lleve a casa?, respondió Friday. No, espera. Llama al director Nezu, ordenó Tony, mientras cogía una tableta para revisar los archivos del caso Mark 42. Tras unos cuantos timbres, la voz del director Nezu se escuchó por los altavoces. Hola. Oye, si no es mi ratoncito favorito. Stark. Chilló Nezu. El único e inigualable ¿y sucede algo? Pensé que estarías descansando después del incidente de Osu. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Dónde puedo encontrarme contigo? ¿Puede esperar hasta mañana? Estoy llamando ahora, ¿verdad? Estoy en casa, pero, perfecto, te veo en un rato, dijo Tony, indicándole a Friday que terminara la llamada. Mientras tanto, Nezu, vestido con una pequeña bata, miraba su teléfono con confusión. Ni siquiera le dije dónde vivo, murmuró. Ni que podía venir. Viernes, para mi ratoncito favorito. Vamos. Ordenó Tony, aún absorto en su tableta. Minutos después, llegaron a una gran mansión. Tony arqueó una ceja. ¿Estás exagerando?, murmuró, contemplando la grandiosa propiedad de Nezu. Al abrirse las puertas, Friday entró en coche. Tony salió del vehículo y se acercó a la puerta principal. Una puerta más pequeña se abrió y apareció Nezu. Suspirando, Nezu dijo: literalmente estoy fuera de horario laboral. Más vale que esto sea importante. Tony agitó la tableta. Sé dónde se esconden los villanos que atacaron la UA. También están detrás del ataque a la ciudad de Osu. La expresión de Nezu se tornó seria. Pasa, dijo, abriendo la puerta más grande para que Tony lo siguiera adentro. Cuando Tony entró, miró a su alrededor y silbó. ¿Qué lugar tan magnífico tenéis aquí? Es solo un pequeño capricho para mí, dijo Nezu con humildad. Tony puso los ojos en blanco mientras Nezu lo guiaba hacia la sala de estar. Nezu saltó a uno de los sofás mientras Tony se sentaba en el de enfrente. ¿Estás preparado para el mayor giro argumental en la historia de la UA?, preguntó Tony con una sonrisa burlancia. Nezu ladeó la cabeza con confusión. Creí que estabas aquí para decirme dónde estaban. Sí, pero hay más.
Verás, conseguí muestras de sangre de ambos, dijo Tony con una gran sonrisa. Los ojos de Nezu se abrieron de par en par. Entonces, por tu entusiasmo, deduzco que su historia debe ser muy importante. Vaya, dijo Tony mientras tocaba la tableta varias veces. Empecemos con Kurohiri. Era el villano capaz de teletransportar a todo el mundo con su niebla. Nezu asintió, recordando lo que le habían contado sobre los villanos de Dausg. Verás, él fue estudiante de la UA. ¿Qué? Exclamó Nezu, sorprendida. Explícamelo todo. Ahora mismo. No recuerdo que ninguno de mis alumnos tuviera una peculiaridad como la que describieron. Tony le dio la vuelta a la tableta y le mostró la imagen de un chico con el uniforme de la UA, cabello azul claro que parecía suave como una nube y una venda en la nariz. Junto al chico estaban dos personas que Nezu conocía personalmente, ya que eran miembros de su equipo. Aizawa y Present Mic, de cuando eran más jóvenes. El ADN de Kurohiri coincide con el del chico del medio, Oboro Shirakumo. Pero eso es imposible, está muerto, murmuró Nezu con incredulidad mientras su mente llegaba rápidamente a una conclusión. Un gnomo. A Tony no le sorprendió que Nezu lo entendiera tan rápido y asintió en señal de confirmación. Nezu apretó los puños mientras su rostro se contraía de ira. El cuerpo de uno de mis alumnos fue profanado y prácticamente convertido en un no muerto, eso es imperdonable. Tony se sorprendió un poco y quedó desconcertado por el enfado de Nezu. Parece que se preocupa más por sus alumnos de lo que aparenta. Esperaba que se lo tomara en serio, pero no que se enfadara tanto. Fin del capítulo 102.